La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. De profunda comunión ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado, y estamos ya en este segundo domingo de Pascua. Con ustedes está Marcos Manuel Márquez Pagán y comenzamos este programa, El Pan de la Palabra, como hacemos todas las semanas, comentando la palabra de Dios que ofrece la iglesia para cada domingo. En este domingo, este segundo domingo de Pascua, no nos puede acompañar nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, pero nos acompaña con su oración y con su bendición. Y seguimos alegres, celebrando toda una semana completa que ahora comienza con un conteo regresivo hacia el Pentecostés para celebrar todos estos 50 días, esta celebración que prácticamente diríamos que no se detiene, de la resurrección del Señor. Recordemos que anterior a la Pascua son 40 días, la Cuaresma, para la preparación de esta celebración, de esta solemnidad, la más importante de la Iglesia. Y después seguiremos celebrándolo 50 días más. O sea que la celebración es mucho más importante, mucho más extensa, y con muchísima más alegría, evidentemente, porque la preparación es simplemente ese proceso para poder nosotros aprovechar la celebración de la resurrección y sacarle, ¿verdad?, el mejor provecho posible en nuestras vidas como cristianos, como católicos comprometidos, que respondemos a ese Jesús que nos invita, ese Jesús que nos llama y que es camino, verdad y vida. Vamos a comenzar, como hacemos cada semana, con la oración colecta este domingo, segundo domingo de Pascua, también conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, este domingo de la Divina Misericordia precisamente comienza con esta oración colecta, con ese atributo, con esa, digamos, manifestación de amor que distingue a nuestro Dios, que es Dios de eterna misericordia. Muy interesante cómo la oración comienza de lleno, no, ¿verdad?, como a veces pudiéramos decir Dios Todopoderoso, ¿verdad?, resaltando algunos datos o algunos detalles sobre Dios que lo hacen completamente distinto, que lo hacen por encima de todo, sino que aquí va la oración directa. Dios de eterna misericordia, que la aboga directamente al corazón de Dios, que en la celebración anual de las fiestas pascuales, o sea, estas celebraciones que estamos haciendo y que las hacemos todos los años, reavivas la fe del pueblo santo. O sea, nos ayudas a comprometernos más, como decíamos al principio, en nuestra fe, en nuestro compromiso como cristianos. Pedimos que acreciente en nosotros los dones de tu gracia. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos que el Señor nos dé más gracia? ¿Para qué queremos que el Señor nos conceda más gracia? Aquí dice, para comprender verdaderamente, y hace una lista, la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó. Y esto es bien interesante porque aquí vamos a ver cuáles son los frutos de este mensaje que alude a la historia de la salvación, la pasión, muerte y resurrección, y cómo se aplica esto y cómo nosotros lo vivimos, y de hecho lo estamos viviendo. Lo que pasa es que necesitamos más gracia del Señor para poder comprender qué es lo que significa y qué es lo que se realiza. Podamos nosotros comprender
la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó. ¿Verdad? Si estamos bautizados, debemos reconocer la grandeza del bautismo. Cuán beneficioso ha sido que nos borra el pecado original, nos borra, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios, nos une al cuerpo místico de Cristo, y que nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos decir, nos ha purificado. ¿Cómo hemos ido llevando nuestra vida de fe conforme a ese bautismo, conforme a esa declaración de fe? Si alguno lo ha hecho, ¿verdad? De pequeño o ya de mayor. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo he ido llevando la vida como cristiano comprometidos con esa fe, con eso que he recibido, con esa purificación que se ha realizado en mi vida, con esa unión que he logrado con Cristo crucificado y resucitado? Segundo, para que podamos comprender verdaderamente la inestimable grandeza de qué, del Espíritu que nos regeneró. Ya hablamos del bautismo, el Espíritu que nos regenera, que también se da en el bautismo, pero también de una manera particular en el sacramento de la confirmación, y de la sangre que nos redimió, que es a donde van encaminados todos los sacramentos, que es la Eucaristía. Por lo tanto, habla del bautismo como el agua que nos purifica, el fuego del Espíritu y la sangre que nos redime. Esto lo podemos ver incluso en la imagen tan clásica de Jesús de la Divina Misericordia, donde aparece, ¿verdad?, bendiciendo y con una mano en el corazón el agua y la sangre, que también lo podemos ver bíblicamente en el texto donde aparece que del costado de Jesús brota sangre y agua. La sangre como el signo de la Eucaristía, de ese amor que nos purifica y nos redime, y del agua del bautismo, que también, ¿verdad?, juntos podemos nosotros reconocer los sacramentos, ¿no?, la puerta de los sacramentos y el culmen y centro de los sacramentos, que es la Eucaristía. En ese caso podemos nosotros reconocer cuál es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que no nos da un mensaje en el vacío, que no nos da un mensaje complicado, que no trae toda unas explicaciones que no pudiéramos nosotros cumplir como la antigua ley, sino que en los sacramentos, en la sencillez de unos actos, como es el bautismo, que se utiliza simplemente agua, en la Eucaristía, que se utiliza pan y vino, y así en los demás sacramentos con el aceite, el hecho de la unción de los enfermos, etcétera, ¿verdad? Todas estas realidades que al final son simplemente un signo donde se realiza la gracia de Dios, donde se aplica esta gracia que el Señor nos ha dado en su redención, y que nosotros podemos verla como un amor misericordioso de Dios que se nos entrega en cosas palpables, en realidades que son sencillas, como es el matrimonio, como es la unción de los enfermos, como es el perdón de los pecados, siendo honestos, ¿verdad?, y confesándolo, diciéndoselo al confesor, etcétera, ¿verdad? En los sacramentos podemos ver cómo es una muestra de amor que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado y que se sigue extendiendo hasta el día de hoy, después de haber sucedido todos estos acontecimientos históricos, y que la Iglesia los sostiene, los mantiene y los conserva como un gran tesoro. Vamos entonces a comentar el Salmo responsorial, porque de la misericordia del Señor, de ese amor que se nos entrega, solamente puede brotar una respuesta por parte de nosotros, y es ser agradecidos. Como dice el Salmo 117, vamos a ir leyéndolo algunos versos, no está el Salmo 117 completo, vamos a ver los versos que trae para este domingo de la Divina Misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga todo Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza, por eso yo le canto, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor.
sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y bien, este salmo que también lo comentábamos en el domingo pasado, el domingo de la resurrección, el domingo de Pascua, indistintamente entre todas las lecturas, ¿verdad? Que también se han recitado, sobre todo en la vigilia pascual y luego en la misa del día. Este salmo resuena muy interesante, primero porque cuando hablamos de la resurrección utilizamos esta frase que aparece aquí al final, que este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Nos alegramos porque de la pasión, de la muerte, de la tristeza, en fin, de todo lo que implicaba el pecado y la muerte, ahora, con la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, con su resurrección que nos trae vida y vida abundante, nos llena de alegría, nos llena de gozo, y es el momento específico donde Dios ha actuado, donde Dios hoy ha resucitado, donde Dios hoy nos da y nos llena de misericordia, y por eso exultamos en un cántico de alabanza y de acción de gracias, porque Dios es bueno y porque es eterna su misericordia, o sea que no se acaba, no termina, no tiene límite, simplemente se da, se entrega y se desborda en cada uno de nosotros. Diga todo Israel, o sea, diríamos una lectura cristológica, diga toda la iglesia, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles, todos, los de todas las vocaciones, todos, Señor, eterna es su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. ¿Ven cómo hace esta imagen que invita? La primero invita al pueblo y después ahora da un testimonio. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza, por eso yo le canto. Entonces, está diciendo, ¿verdad? Haciendo este testimonio de que todos digan, es eterna su misericordia. Yo le canto, pues cantemos todos. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos, porque el justo es el que ha visto la mano de Dios, es el que ha visto la obra de Dios en su vida, por lo tanto lo alaba, da gracias al Señor e invita a otros a hacer lo mismo. Y así dice, así como me empujaban a mí, como me echaban para un lado, pero el Señor me ayudó, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Comentábamos la semana pasada, aquellos que sabían la Escritura, que conocían la Escritura, los fariseos, los saduceos, vieron a Jesús, escucharon a Jesús y lo desecharon, porque ellos eran los expertos, ¿no? Los arquitectos. Esa piedra la desecharon y resulta que fue la piedra angular y es donde el Señor ha hecho obras grandes, donde el Señor ha actuado y ahora se ha derramado su misericordia. Pausamos y regresamos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en este domingo, segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Liturgia que está muy enmarcada en la misericordia del Señor, sobre todo en los textos que vamos a estar comentando y que ya de hecho hemos comenzado con la oración colecta que va específicamente a la misericordia, que nos hace reflexionar sobre nuestro bautismo, sobre el Espíritu que hemos recibido y sobre la sangre que nos ha redimido, haciendo alusión a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía y cómo todos los sacramentos son una explosión, podríamos decir, de la misericordia del Señor. Comentábamos también el Salmo 117, donde decíamos que es eterna su misericordia, por eso cantamos, por eso exultamos de gozo, por eso queremos que todo el mundo también se una a esta celebración de la misericordia del Señor para que sea aprovechada por todos y que los testimonios que hemos recibido de los justos, de aquellos que han sido empujados, que han sido desechados, así como Cristo como piedra angular, como piedra ha sido desechada por los arquitectos y ahora es la piedra angular, así también nosotros, entre las dificultades, entre todos los problemas, cruces, ¿verdad? Todo el dolor, sufrimiento, cualquier cosa que estemos nosotros también padeciendo, tenemos la esperanza de que el Señor, a partir de esa piedra desechada por muchos, resulta ser la piedra angular en la cual el Señor se va a manifestar y el Señor actúa con gran misericordia. Recordemos también que este domingo de la Divina Misericordia, instituido por Juan Pablo II, retoma parte de unas promesas de una revelación privada a Santa Faustina Kowalska, que
el Señor se le manifestó de una cierta manera muy particular, muy parecido a las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque sobre el Sagrado Corazón, pero en este caso sobre la misericordia. Prácticamente es, digamos que va a lo mismo porque está hablando directamente de la persona de Cristo, pero en este caso se está enfocando específicamente en la misericordia y por eso San Juan Pablo II instituye este domingo que normalmente es conocido, o por lo menos popularmente conocido, como el Domingo de Santo Tomás, porque en la lectura del Evangelio veremos cómo se da esa, ¿verdad? También ese encontronazo de cómo Santo Tomás no creyó, y después, al tocar, ¿verdad?, las llagas del Señor, entonces cree, y es un gran testimonio de amor y de misericordia por parte del Señor. Vamos entonces a hacer lectura orante de la palabra, como solemos hacer todas las semanas, sobre la primera lectura. En este caso está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 42 al 47. Una vez bautizados, los creyentes eran asiduos en seguir la enseñanza de los apóstoles y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Vivían pues todos unidos, y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y a diario acudían unánimes al templo, y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la estima de todo el pueblo. Y día tras día el Señor agregaba al grupo los que aceptaban la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy interesante este texto que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tradicionalmente reconocemos está escrito por el mismo evangelista San Lucas. Y es muy interesante cómo comienza hablando de las 4 perseverancias que están teniendo la primitiva comunidad cristiana. Los primeros cristianos, las primeras comunidades que respondieron a este mensaje de la pasión, muerte y resurrección y que vivían de la esperanza del resucitado. Muy interesante porque primero están bautizados, son creyentes. ¿Y en qué perseveraban? Primero en las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, comunicarse entre sí los propios bienes. Tercero, celebrar la fracción del pan o la Eucaristía. Y 4, acudir a la oración. Así que estas 4 perseverancias son los 4 puntos, digamos, centrales de estas primeras comunidades, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: no era una comunidad perfecta. Sí sabemos que acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en un principio, quien tenía la autoridad del mensaje específico, o sea, quien era la palabra de Dios viva, entre ellos es Jesús. Por lo tanto, Jesús muere, crucificado, resucita, después de resucitar, infunde su espíritu y sube al cielo. Pues resulta que quien tiene ahora la autoridad sobre qué fue lo que dijo Jesús, cómo se interpreta, cómo eso se aplica a la vida cotidiana, a la vida comunitaria, cómo se organiza la iglesia, los apóstoles. Entonces, una vez los apóstoles tienen esta autoridad, ya no van, Jesús, ¿verdad?, ya no está entre ellos, sino que queda entonces en los apóstoles ese mensaje, esa responsabilidad. Por lo tanto, aquí no se trata de ir a buscar que si la carta del apóstol tal, que si el evangelio de tal, porque, ¿verdad?, si nos ponemos a ver un poco en retrospectiva, acudían a la celebración, a celebrar la fracción del pan. Hoy día celebramos la Eucaristía de una manera particular, bien organizada, y leemos las cartas y el Evangelio, y sobre todo el Hecho de los Apóstoles, que nosotros tenemos y se nos ha legado, porque ese es el testimonio de esa autoridad. Pero en el caso, por ejemplo, de que el mismo apóstol Mateo, por ejemplo, estuviera presente, no es que se va a hacer la fracción del pan y alguien va a decir lectura del Evangelio de Mateo. No, en ese caso es Mateo el que habla directamente y ofrece su testimonio, porque es el Evangelio vivo en ese momento y va a compartir su experiencia y lo va a dar y lo va a decir y lo va a expresar y todos lo van a escuchar.
que resúmenes de estos hayan sido redactados por inspiración del Espíritu Santo y los tengamos hoy, ¿verdad? Es lo que permanece. Pero en este caso, nosotros podemos estar muy claros de que ellos acudían a la enseñanza de los apóstoles porque era escuchar el testimonio vivo de Jesucristo. Ya Jesús no estaba allí, pero aquellos que lo habían conocido y que estaban cerca y que habían recibido directamente de Jesús llevar ese mensaje, todos querían acudir a escuchar esa palabra. Segundo, comunicaban los bienes, los propios bienes entre sí. O sea, el que más necesitaba, pues se le daba más, y el que necesitaba, pues, ¿verdad? Todos ponían todo a la disposición de todos. Era una comunidad que vivían el amor realmente. Era una comunidad que vivía, digamos, preocupados unos de otros, pero no que uno se quedara, ¿verdad? Sin nada para otorgar al otro, sino que fuera algo justo, que pudieran ellos poner de alguna manera, recrear el amor de Cristo, que el amor que tenía por todos ellos en una misma comunidad, ser uno, ¿verdad? Como el Padre y Jesús eran uno. Celebrar la fracción del pan, ya decíamos, la Eucaristía, el misterio de la pasión, muerte y resurrección en el sacramento del pan y el vino, que ya es el cuerpo y la sangre del Señor, y acudir a la oración todos los días, hacer oración juntos. Y esto es muy importante y muy interesante porque la iglesia permanece en esta realidad, tanto en las lecturas de la misa, que son las mismas que se hacen en todo, ¿verdad? Nuestros ritos latinos son las mismas en todo lugar. Lo mismo el oficio divino o la liturgia de las horas, donde la iglesia se reúne en oración en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Oramos con los mismos salmos, las mismas lecturas, y nos unimos todos en oración. Luego dice, los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. O sea, se quedaban maravillados por tantos signos, tantos milagros que confirmaban que estas personas habían sido enviados por Dios para dar un mensaje específico y especial. Vivían todos unidos y lo tenían todo en común, vuelve de nuevo, ¿verdad? Todo en común, los propios bienes, vendían sus posesiones y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y a diario acudían unánimes al templo y a las casas, y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. O sea, nadie estaba pendiente de que si vamos a comer esto, si va a comer aquello. No, iban a las casas y lo que les dieran. Esta sencillez que se da en estas comunidades, que tuvo que haber sido complicado cuando entraban personas que no tenían esta misma mentalidad, que eran un poco más egoístas, que no realmente no querían compartir sus bienes. Tenían que entrar en un proceso, ¿verdad? Primero de conversión de corazón y luego de diálogo con los apóstoles y con toda la comunidad cristiana. Por lo tanto, hoy todavía esto todavía se da, ¿verdad? En ciertos ambientes, y algunas personas todavía es que no lo comprenden muy bien, pero van poco a poco también acoplándose a que este es el modo de vida del Señor. Alababan a Dios y gozaban de la estima de todo el pueblo. Claro, una persona humilde, una persona que está dada para todos, una persona que está disponible para todos, evidentemente es respetada en la comunidad. Y dice que día tras día el Señor agregaba al grupo los que aceptaban la salvación. O sea que poco a poco también se iban uniendo más y que iban llegando de diferentes lugares también tocados por el Señor, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Eso es muy interesante también saberlo. Es una vocación. Si hemos recibido esa vocación, el Señor toca nuestro corazón y a partir de ahí entonces nosotros damos, el Señor nos da ese 99%, nosotros damos 1% de respuesta para que entonces poder colaborar con la gracia que el Señor nos ha dado, con específicamente esta de reconocer que el Señor ha resucitado, que formamos parte de una comunidad llena de esperanza en el resucitado, que nosotros también vamos a resucitar, pero en el transcurso también nos toca vivir la pasión, los azotes, la cruz, en fin, ¿verdad? Todos los sufrimientos de esta vida, pero que no se quedan en sufrimiento, sino que desembocan en la gran esperanza de la resurrección, que es la esperanza del cristiano, que no es simplemente tirarse a esperar, sino a trabajar para que el reino de Dios pueda darse en esta tierra, se pueda ir creando. ¿Cómo? Ayudando al necesitado, compartiendo con el pobre, compartiendo con la comunidad, dando también mis servicios, mi vocación, poniéndola al servicio de los demás,
De tal forma que lo que he recibido en el corazón, lo que el Señor ha tocado en mi corazón, lo lleve yo a las manos, a la acción y entregarlo también a la comunidad y a las personas más necesitadas. Pausamos en La unidad, el pan que profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en este domingo de la Divina Misericordia, domingo en que el Señor se manifiesta con su misericordia de una manera muy, muy especial, de hecho, lo vamos a ver ahora en la lectura del Evangelio, como hemos ido comentando, la misericordia del Señor en los sacramentos, en el cántico, en el testimonio, en esa fe viva que dan los justos, como decía el Salmo, y que también vemos en la vivencia de la comunidad, de la primera comunidad apostólica, cómo todo lo tenían en común, comunicaban sus propios bienes. Ellos también iban asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, y también acudían a la oración. Todo esto en común, ¿verdad? Porque esto es lo que nutre realmente el alma, y evidentemente lo hacían en torno a la palabra que nutre, que edifica, que alimenta, así como nosotros llamamos aquí el pan de la palabra, porque es un pan que nos nutre y que de hecho no tan solo lo comemos, sino que primero lo vamos partiendo, lo vamos desmenuzando, lo vamos compartiendo con otros, porque de esta forma es que nosotros lo hemos aprendido del mismo Cristo, y así lo dice la primera comunidades cristianas. Ellos tenían todo en común, buscaban la manera de ayudarse entre ellos. Esto no significa que está señalando a uno que es más vago que el otro, o que el otro está viviendo de lo que el otro trabaja. No se trata de eso. Se trata de vivir el amor realmente como Cristo lo ha hecho. Si Cristo entregó su vida por sus amigos, entregó su vida por los pecadores, es más, entregó su vida por aquellos que lo odiaban, por sus enemigos, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo y entregarme a los demás? ¿Por qué no voy a amar como Cristo nos amó? ¿Por qué voy a andar juzgando de manera injusta si hay mala voluntad o no en otra persona? Eso es muy sencillo, dialoga y pregunta, porque si lo hacemos simplemente juzgando desde fuera, lo hacemos de una manera injusta. Así que de eso se trata, vivir el amor como Cristo nos lo ha dado, como Cristo nos lo ha hecho ver incluso en su resurrección, esa gran misericordia de ofrecernos la vida, de ofrecernos una vida plena, de ofrecernos la resurrección, aún nosotros ofendiéndolo, aún nosotros en pecado, aún nosotros rechazándolo. El Señor siempre se acerca y su misericordia está ahí pendiente para que nosotros podamos responder. Esa misericordia, ese amor que nos nutre, lo podemos ver en esta palabra del Evangelio de este domingo de la misericordia, del Evangelio según San Juan, que es el que vamos a estar leyendo durante todos estos días, porque recuerden, estamos en el Evangelio de Mateo en este ciclo, pero da paso ahora al Evangelio de Juan, que con esta teología y con esa profundidad va a especificar unos detalles, ¿verdad?, que nos van a ir encaminando a reflexionar, sobre todo en este domingo, lo que es la misericordia del Señor, incluso con uno de los apóstoles incrédulos, que aún habiendo escuchado a Cristo 3 años, teniéndolo presente, viendo los milagros, estando allí, pudiéndole haberle preguntado cualquier cosa todos los días, aún así no creyó, se le hizo difícil. Vamos a escucharlo tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versos del 19 al 31, una lectura no tan extensa, pero sí muy rica en contenido. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué interesante y qué texto tan emblemático, que podemos nosotros prácticamente hacer lo que, como decía San Ignacio de Loyola, la composición del lugar. Ponernos allí en ese lugar, imaginarnos el escenario, imaginarnos a los 12, en este caso 11, Tomás no estaba, aparece Jesús. Todo esto podemos nosotros ubicarnos en el lugar y hacer la reflexión completa. Miren, vamos a ir poco a poco desglosándolo, porque no es en vano y no es simplemente por contar una historia que Juan pone este testimonio aquí, sino que Juan en su evangelio es muy específico, tanto con las palabras, con el uso de las palabras, con las definiciones que hace, con los signos, porque por ejemplo en los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas podemos encontrar muchos milagros de diferente índole: curación de ciegos, de paralíticos, podemos ver tantas cosas. En este caso, Juan, que fue el último que escribió evangelio, toma solamente 7. Son 7 signos, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado en otro momento. Y en este caso, esta realidad que está aquí, que vemos después al final, como él dice, muchos otros signos hizo Jesús, pero que no están contenidos aquí y tal. Pues porque él conoce más, pero no pone más, solamente pone eso, porque es muy específico, quiere llevar un mensaje. Y aquí, sobre todo, cuando comienza, dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana. O sea, ya estamos al anochecer. Cuando Juan habla del anochecer, muchas veces podemos encontrar, cuando Judas traicionó a Jesús, era de noche. Cuando van a buscar a Jesús en el huerto de Getsemaní, era de noche. ¿Verdad? Esta contraposición de la oscuridad, de la tiniebla y la luz. ¿Verdad? Jesús como la luz, las tinieblas, ¿verdad? El mal, el pecado. Así que podemos ver cómo al anochecer se pierde toda esperanza. No puedo ver nada, ¿verdad? Quedo, ¿verdad? Digamos, de alguna manera vulnerable. Dice: el primero de la semana para nosotros, que lo hemos llamado domingo, del día del Señor, porque celebramos la resurrección, evidentemente, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ya estamos entrando. Podemos nosotros ubicarnos. Cerrado, todo cerrado, por miedo. ¿Por qué? Porque si mataron al que hacía milagros y al que predicaba y al que les hacía frente y no le podían hacer nada, a nosotros que nos maten no es nada, es mucho más fácil. Así que tenían miedo, ¿verdad? Por miedo a que los judíos le hicieran algo a ellos también. Y en esto, estando todo cerrado, entra Jesús, pasa a ustedes, y todo el mundo congelado. Les dice, le enseñó las manos y el costado, dice el texto. Nadie dijo nada. Simplemente vuelve y repite. Dice que se llenaron de alegría y ahí se quedaron pasmados, llenos de alegría, no dijeron nada. Jesús repitió: pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. O sea, Jesús le puede haber dicho: ok, bien, se pueden alegrar, me han visto. Se cumplió. He resucitado, ustedes también van a resucitar. O sea, no solamente les confirmó eso, está muy bien. Y aquí está, soy yo mismo, porque mira, aquí están los agujeros, soy yo mismo, no es otro, no es un impostor ni nada, no es un truco de cámara, no son efectos especiales, soy yo mismo.
¿Y qué es lo que quiero? Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Den testimonio de esto que están viendo. O sea, ese es prácticamente lo que el Señor nos invita. Por eso es que es grande su misericordia. No solamente por lo que nos ha dado, por lo que nos ofrece, sino por el hecho de que cuando lo hace, no lo hace como una promesa vacía, no lo hace simplemente dándote algún mensajito. Él en persona, después de haber cumplido lo que había dicho, te lo dice presente, de frente, con todas las pruebas. Aquí está, sean testigos de esto en todo el mundo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos, que esto nos lleva, si alguno ya ¿verdad? No lo ha pensado en un momento, nos lleva al Génesis, el soplar, el espíritu, ¿verdad? En la creación del ser humano. Aquí estamos viendo una nueva creación, así como ¿verdad? Veamos que el evangelista Juan hace toda una trayectoria de la historia de la salvación, pero dándole un giro, porque es algo nuevo. En el principio, que de hecho así empieza el Génesis y así empieza también el Evangelio de Juan, en el principio en el Génesis, el caos, ¿verdad? Y entonces Dios crea a partir de ahí hombre, mujer, un árbol, el fruto, la muerte, el pecado. En este caso Jesús está como el nuevo Adán, María como la nueva Eva, como la obediente frente a la desobediencia de Eva, Jesús que se entrega como el primero y el primer resucitado, Adán como el primer hombre, pero también el primero que entra en digamos, en las categorías de muerte y de pecado, pero en este caso el primer hombre Adán y la primera mujer también en su obediencia, la primera Eva, la segunda Eva sería María, y el árbol la cruz, y el fruto ya no será muerte y pecado como se esperaba, porque Jesús murió, pero resulta que el fruto real que bajan de esa cruz es la resurrección, la vida eterna. Es una nueva creación, es algo completamente distinto. Por lo tanto, cuando Juan habla de que exhaló Jesús el aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Le está dando no tan solo aquella promesa vacía que la serpiente quiso decirle que serán como dioses en el paraíso, sino que ahora lo que solo Dios podía hacer, ustedes tienen esta potestad. Reciban el Espíritu, perdonen los pecados, lleven mi misericordia al mundo entero. Pausamos y regresamos a Jesús y también resurrección. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Continuamos con el comentario de este Evangelio según San Juan. Bien interesante, ya hemos pasado de la primera parte, donde el Señor se aparece a los 11, porque Tomás no se encontraba todavía con ellos. Interesante que no se encontrara con ellos, ¿verdad? También estaban todos desanimados, ellos estaban encerrados, el Señor se aparece, muy interesante, los envía a proclamar esta misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, de no solamente resucitar e irse y dejarnos en la incógnita de cómo sucedió, sino que se aparece, nos muestra la llaga y nos dice, aquí estoy, este soy yo, exhala su espíritu como una nueva creación, como se dio en el Génesis, con una nueva perspectiva de la vida, con un mensaje renovado de amor, y para que perdonen los pecados, o sea, cuando venimos a ver, para que lleven esa misericordia del Señor a todo el mundo, que es lo que celebramos en este domingo de la Divina Misericordia. ¿Y cómo se revela esta Divina Misericordia? En el mismo Evangelio, vamos a continuar porque todavía no hemos terminado. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, ya te está especificando quién es. Tomás, el que era del grupito de los 12, que le decían el mellizo, es para que no lo confundas con cualquier otro Tomás. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Qué casualidad. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Entonces, pongámonos, ya que hacíamos composición de lugar, como decíamos en el segmento anterior. Estamos encerrados, tenemos miedo. Y de momento, un día que yo no estaba con ellos, estaban encerrados allí, pues yo estaba por ahí escondido en otro sitio. Voy a visitarlos a ver qué fue, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Ah, el Señor vino. Y, o sea, el que crucificaron y que se murió, que todo el mundo vio que se murió allí enfrente al camino.
O sea, el que vimos que lo llevaron a la tumba y pusieron una piedra, que lo torturaron frente a todo ese. Sí, lo hemos visto. Ok. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. ¿Cómo vemos este itinerario, ¿verdad?, del apóstol Tomás como el itinerario también de nuestra vida? O sea, hemos recibido el testimonio de personas que ¿verdad?, que nos han dado o han recibido este legado. Nos han mostrado la esperanza de resucitado. Son testimonios de amor y de misericordia. Hemos visto la acción de Dios en ellos. Hemos visto quizás hasta algún milagro o alguna acción de Dios específica en unas personas, hasta en nuestras propias vidas. Pero llega un punto en el que quedamos decepcionados, aún con la acción tan maravillosa de Dios de entregarse, dar la vida. No lo entendemos, porque hay una cruz en medio, porque hay un sufrimiento de por medio, porque hubo una muerte de por medio. Nos cerramos. ¿Qué es lo que hace que aún a todos los testimonios habidos y por haber, la misma infusión del Espíritu sobre ellos te haga a ti cerrarte en tu corazón y decir, si no lo toco, no lo creo? Si no le meto la mano, no creo. También hemos llegado nosotros a un punto en nuestra vida a hacer lo mismo. O sea, puede pasar, nuestra fe se puede ver tambaleante. Por eso es que miren cómo es la misericordia del Señor, que sí, podemos pasar por esta decepción, sí, podemos pasar por muy normal y podemos hasta reclamarle a Dios por qué las cosas suceden de esta forma. Pero miren qué interesante cuál es la respuesta de Dios después. A los 8 días, o sea, no fue como que él hizo la oración y pues rapidito ahí el Señor le concede. Estuvo perseverante, muy probablemente, como dice aquí los Hechos de los Apóstoles, las 4 perseverancias. Siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, escuchando, poniendo las cosas en común, celebrando la fracción del pan y orando. 8 días. Podemos decir que hicieron una novena. Estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Aquí el autor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, quiere enfatizar que aquí estaba Tomás. Estaban todos y estaba Tomás no se había ido. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, otra vez, nos ponemos en la composición del lugar, todo se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Y luego fue específicamente a donde Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en el costado. No seas incrédulo sino creyente. Y contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. La confesión de fe, ¿verdad? Que puede decir, no tengo ya ni siquiera hay que tocar nada. Señor mío, Dios mío, te acabo de ver. O sea, no lo creía en un principio. Y aquí nosotros vemos cómo el testimonio de que un apóstol, que volvemos de nuevo, estuvo todo el tiempo con Jesús, escuchó las palabras directamente de Jesús, vio los milagros que hizo Jesús, vio cuánta gente lo rechazó, vio cómo tanta gente recibió un mensaje de esperanza, tantas maravillas, solamente con ver a Jesús, con escucharlo, estando allí presente, acompañándolo todos los días, pudiéndole preguntar cualquier cosa, estando a su lado, sabiendo lo que Jesús había predicado y lo que dijo, que lo iban a matar y que iba a resucitar. No creyó. Si esa persona, ese apóstol, aquí, este testimonio, no nos lo hubieran redactado Juan, para nosotros hubiera sido complicado creer que alguno de los apóstoles hubiera dudado de la resurrección o hubiera dudado de Jesús. Este joven Tomás dudó. Y el Señor fue tan misericordioso que mientras él perseveró con los apóstoles, el Señor se le aparece y le dice, aquí está, da testimonio, tú también lo has visto. ¿Verdad? De una manera muy interesante, porque a nosotros también nos puede tocar. Si en algún momento nos hemos sentido defraudados, inquietos, nuestra fe tambalea, no te preocupes, persevera, ora, persevera en la fracción del pan, persevera en la Eucaristía, persevera en la oración, en las enseñanzas de los apóstoles, que ahora lo vemos en el magisterio de la iglesia. Escuchemos la palabra del Señor atentamente y ya el Señor se encargará.
poco a poco, simplemente perseveremos en lo común, no tomemos decisiones drásticas, ¿verdad? No tomemos decisiones de cambio. El Señor nos va a ir guiando si perseveramos en su palabra, si perseveramos en la oración. Y mire, dice, y luego hace esta afirmación Jesús: porque me has visto, has creído. Le está diciendo, o sea, casi un regaño. ¿No? Hombre, si te lo dije, ¿por qué no creíste? Y tampoco le crees a tus hermanos que estaban aquí. Dice, muy bien, como que aquí hay un gran testimonio. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Así que el Señor está hablando de nosotros aquí. Dichosos, alegres, jubilosos, contentos estén todos aquellos que crean sin haber visto. Nosotros, que en la vigilia pascual tenemos el signo del cirio, todo oscuro, la luz que se enciende, luego la luz, esas llamas que van poco a poco acogiéndose en todo el templo, y después se prenden las luces y todo un cántico y en gloria. O sea, toda esta imagen, este exultar de alegría, nosotros lo hemos celebrado sin haberlo visto. El Señor nos dice, dichosos, porque eso es lo que hemos recibido, porque hemos escuchado la enseñanza de los apóstoles y no hemos dudado de ella. Y si dudamos, el Señor nos invita con su misericordia a perseverar, sobre todo en la oración, para que poco a poco esa dificultad, esa cruz, va poco a poco, vamos a decir, no es que se va a ir, sino que se va a hacer llevadera, porque el Señor la llevará con nosotros. El resucitado nos da esa esperanza. Y termina el evangelista San Juan: muchos otros signos que no están escritos en este libro. Muchos otros signos que no están escritos en este libro. Es decir, esto es como un resumen. Jesús hizo muchas otras cosas. Hay más tradiciones. Incluso podemos encontrarlas fuera de los mismos textos bíblicos. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos, y vean bien, este signo específico donde aparece un apóstol que dudó, estos se han escrito para que crean que Jesús es ¿quién? El Mesías. Y volvemos a hacer referencia al Antiguo Testamento, el ungido por excelencia, el sacerdote, profeta y rey por excelencia, aquel que estaba anunciado que iba a llegar. El Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo, y para que creyendo en esto, tengan vida en su nombre. No es simplemente porque tener más creyentes, sumar más gente, hacer un gran corillo, no sé, ¿verdad? Cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Un club social de que todos, ¿verdad? Vamos añadiendo más gente por aquí, porque mientras todos tengamos esta misma ideología, pues nos podemos apoyar unos a otros. Eso se da en el proceso, pero ese no es el fin. Al final es que podamos tener vida en el nombre del mismo Jesús, que es camino, que es verdad y que es vida. Si el mismo Jesús no hubiera tenido este detalle de misericordia, de aparecerse a los apóstoles, después de resucitar, digamos que no tenía que hacerlo, simplemente con la tumba vacía era el gran testimonio, pero la misericordia del Señor es tan grande que sabía que como quiera iban a flaquear, que sabía que algunos iban a dudar, y es muy probable que algunos de los otros también haya dudado, pero no lo haya manifestado tan palpablemente como lo hizo Tomás, sobre todo reconociendo que todos lo habían visto excepto él, y no creyó, aún con el testimonio de ellos. Vean cómo el corazón del ser humano puede cerrarse tanto, que aun recibiendo del mismo Cristo todas las enseñanzas, dudó. Dudó de sus amigos, dudó del grupo de los apóstoles que 3 años consecutivos habían estado allí junto con él. Vean cómo la decepción, la desgana, la tristeza puede hacernos llegar hasta ahí, para que reconozcamos también que el Señor en su misericordia está muy atento, está muy pendiente de entregarnos su amor, de tocar nuestro corazón a pesar de estas dificultades y a pesar de que esta dureza de corazón que se puede manifestar en la incredulidad, en la falta de fe, en quedar decepcionados, ya sea por una persona en la iglesia, ya sea por cualquier situación. El Señor nos llena de misericordia. Seamos también nosotros misericordia con los demás, para los demás,
con amor, con sencillez, con humildad, siempre al servicio de los más necesitados. No nos queda tiempo para más, así que nos estaremos encontrando la próxima semana en su programa, El Pan de la Palabra. Feliz domingo. La vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.